Les saludo como siempre en la paz de Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a continuar esta serie que hemos comenzado acerca de los cautiverios. Estamos analizando las características de los diferentes cautiverios que la Escritura nos revela acerca del pueblo de Israel, viendo qué aplicación tienen para nosotros hoy, que podemos aprender de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y sobre todo sacando los principios que el Espíritu nos ayuda para entender a la hora de caminar nuestra fe hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar tratando del cautiverio de los asirios. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. Si nos das un like, si te suscribes al canal, si compartes lo que estamos haciendo acá, pues nos bendice. Todas esas cosas ayudan para que lo que estamos ministrando, poniendo acá a disposición de los demás de forma gratis, pues alcance a muchos más. Pero no es para eso que estamos haciendo este servicio. Es para que la palabra de Dios corra, esa palabra que tiene poder para edificarnos y para darnos herencia. Por eso la mayor bendición que puedes darnos es compartir la palabra. Y no estamos dependiendo de ninguno de ustedes. Sabemos que si nosotros callamos, Dios hará que las piedras hablen. Simplemente Dios nos está dando la posibilidad de usar este medio para compartir su poderosa palabra. Te bendice, bendice a otro con la palabra. Si quieres darnos un like, siéntete en la libertad. Si no lo consideras así, si no nos consideras merecedor de ese like que nos ayuda, pues no pasa nada. Si te suscribes, pues estás al tanto y te llega la información cada vez que compartimos algo acá. Si no te quieres suscribir, no pasa nada. De hecho, las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que visitan nuestro canal no están suscritos, pero no estamos buscando esa cantidad de gente. Lo que estamos buscando es la cantidad de gente que escuche el mensaje de Dios Todopoderoso. Sin más, aclarado esto, vamos a ir juntos al segundo libro de los Reyes, capítulo 17, para estudiar hoy sobre el cautiverio al cual los asirios sometieron al pueblo de Dios. Vemos acá de la traducción Reina Valera actualizada. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían reinado antes de él. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque éste había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y porque no había pagado el tributo anual al rey de Asiria. Por ello, el rey de Asiria lo detuvo y lo metió preso en una cárcel. Después, el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Halach y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. En el estudio anterior analizamos el cautiverio en Egipto y hay una diferencia que sobresale rápidamente entre el cautiverio en Egipto y el cautiverio que fueron sometidos por los asirios. La generación que fue liberada de Egipto nació en el cautiverio. Por eso es semejante a todo ser humano que hoy nace en el cautiverio del mundo y el pecado. En este caso, el Israel que fue sometido acá, el reino del norte, ya era un pueblo bajo pacto con Dios, era un pueblo que estaba viviendo en la tierra prometida, era un pueblo que conocía al Dios verdadero, que conocía sus instrucciones, que tenía la Torá, un pueblo al cual Dios le envió profetas para que regresaran al camino de la justicia y de la santidad, y no quiso escuchar. Por lo tanto, este cautiverio es el cautiverio al que es sometido un pueblo que estaba viviendo en libertad, que conocía a Dios y que estaba en pacto con él, a diferencia del cautiverio de Egipto. Uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que un pueblo que estaba bajo pacto, un pueblo que conoció la presencia, la gloria de Dios, pudo ser sometido a cautiverio? Pues acá, a partir del versículo 7, se nos presentan las causas que provocaron este desastre de cautividad. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder de Faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según las prácticas de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel y en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas.
Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de Aserá sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, así como las naciones que Jehová había desterrado de delante de ellos. Hicieron cosas malas, provocando a ira a Jehová, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no haréis tal cosa. Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones con que los había amonestado. Fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imitaban a las naciones que estaban a su alrededor, de las cuales Jehová les había mandado no actuar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de Aserá. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron los encantamientos y las adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, Jehová se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en las prácticas que Israel había establecido. Jehová desechó a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando arrancó a Israel de la casa de David, proclamaron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, pero Jeroboam apartó a Israel de seguir a Jehová y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. ¿Cuál es el cuadro que tenemos acá? Tenemos al soberano Dios determinando que los asirios se llevaran cautivo a las 10 tribus. Las causas las vamos a estudiar ahora, pero es importante que sepamos que Dios determinó esto sobre este pueblo. Aprendiendo nosotros de la historia de Israel, nos sirve de advertencia para que no cometamos lo mismo. 3 causas fueron las principales que provocaron este estado de cautiverio. En primer lugar, el pecado de idolatría. Dice acá: anduvieron según las prácticas de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hicieron cosas secretamente contra Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Edificaron lugares altos en todas las ciudades, se erigieron piedras rituales, árboles rituales de Aserá, quemaron incienso en lugares altos que Dios había prohibido, hicieron cosas malas provocando a ira a Jehová, pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales les había dicho: vosotros no haréis tal cosa. Ellos blasfemaron el nombre de Jehová su Dios, pensando que haciendo las cosas a escondidas, él no lo vería. ¿Acaso no ve aquel que le dio los ojos al ser humano? Su desvío llegó tan lejos que cometieron la abominación de sacrificar sus hijos al fuego. No se saciaron de hacer las cosas que ofenden a Jehová, y Jehová les tuvo paciencia. Le envió profetas una y otra vez para que regresaran a sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, pero ellos no regresaron. Luego, en lugar de recibir el favor de Dios, pues recibieron su ira, como está en Éxodo capítulo 20. Vamos a ir ahí. Leemos acá en lo que conocemos como los 10 mandamientos, lo que Dios escribió con su dedo en las tablas que Moisés le llevó como testimonio al pueblo de Dios. Aparte del versículo 3, a partir del versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por 1000 generaciones a
los que me aman y guardan mis mandamientos. El pueblo de Israel violó abiertamente esto, pero este proceso no fue de un día para otro, sino que fueron asimilando y fueron asimilando cosas y fueron asimilando cosas. Por eso, la segunda causa fundamental de este cautiverio es, que dice acá, anduvieron según las prácticas de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, asumieron las costumbres de las naciones. Amados, si nosotros fuésemos conscientes del peligro que hasta el día de hoy acarrea seguir las costumbres de las naciones. Nuestro Dios es un Dios celoso, nuestro Dios es un Dios de revelación, nuestro Dios estableció su nombre, la manera en que se le adora, la manera en que se vive para agradarle, y estableció claramente: no adopten las costumbres de las naciones. No lo hagan, porque les serán tropiezo, les serán como espina en los ojos. No adopten las costumbres de las naciones. Cuando nosotros analizamos la historia de nuestro cristianismo, tenemos que admitir que tenemos siglos de historia adoptando costumbres de las naciones, costumbres ajenas al pueblo de Dios, costumbres ajenas a la Sagrada Escritura. Estamos tratando de redimir costumbres paganas, dándole un toque de cristianismo por una mala interpretación de lo que es la libertad en Cristo, por una mala interpretación de lo que significa aquellas palabras de Pablo: a los judíos me dice judío, a los que no tienen ley como si no tuviera ley. No hay justificación para eso. Es un peligro grande. Israel comenzó por aquí y por allá y practicó la idolatría. Recuerde que la idolatría tiene dos formas. Una es la forma abierta, cuando se declara a otro Dios o a otra cosa como el Dios verdadero en lugar de Jehová nuestro Dios. Pero está la idolatría por sincretismo, que es cuando uno dice que está adorando al Dios verdadero, pero lo está haciendo de la forma de que otras naciones, grupos, etnias adoran a sus dioses. Estamos haciendo las cosas que ellos hacen, pero se las asignamos que las estamos haciendo para nuestro Dios, como el ejemplo de el becerro de oro al pie del monte Sinai. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que Israel pudo llegar tan bajo? Y esto nos lleva a la tercera causa, que es por abandonar los mandamientos, las instrucciones de Jehová su Dios. Así nos dice, versículo 14. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que él había hecho con sus padres y sus amonestaciones con los que los había amonestado. Abandonaron lo que Dios reveló, la instrucción, la Torá. Abandonaron las exhortaciones que él le mandaba a través de sus siervos los profetas. Y siempre que el pueblo de Dios abandona la palabra, queda expuesto a ser víctima de un cautiverio, como en este caso fue el de Asiria. No seremos hoy tal vez víctimas de un cautiverio físico movidos a otro lugar. Cuando hablamos de cautiverio, la idea es esta de alguien que está preso, pero cautiverio, como vimos en el capítulo anterior, se refiere también a un estado donde alguien no puede hacer lo que es correcto. Alguien depende de la voluntad de otra persona. Está más que demostrado aquello que el Señor Jesús nos dijo con toda claridad, que no se puede servir a dos señores, porque termina sirviendo a uno y aborreciendo al otro. El desprecio, la falta de atención a las palabras de Jehová nuestro Dios es la causa fundamental por la que las otras dos cosas sucedieron. Por desechar la palabra de Dios, se entregaron a la idolatría. Por desechar la palabra de Dios, adoptaron las costumbres de las naciones. Porque si no obedecemos las instrucciones de Dios, las instrucciones, los principios, la forma de vida de este mundo, definitivamente nos van a arrastrar. ¿Qué otra cosa podemos aprender del cautiverio asirio? Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 24. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y las estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció, cuando comenzaron a habitar allí, que como no reverenciaban a Jehová, envió Jehová contra ellas leones que las mató. Los leones probablemente eran pumas, leones de la montaña y no el león africano que conocemos. Solo un detalle. Entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria: las gentes que tú trajiste cautivas y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios del país, y él ha enviado leones contra ellas. Y he aquí que las matan porque no conocen la costumbre del Dios del país. El rey de Asiria mandó decir: llevad allí a uno de los sacerdotes que trajiste cautivo de allá, que vaya y habite allí y que les enseñe la costumbre del Dios del país.
Entonces fue uno de los sacerdotes que habían sido llevados cautivos de Samaria y habitó en Betel. Él les enseñó cómo debían reverenciar a Jehová. Pero cada pueblo seguía haciendo sus propios dioses y los ponía en los santuarios de los lugares altos que habían hecho en Samaria. Cada pueblo hizo así en la ciudad donde habitaba. Los hombres de Babilonia hicieron una imagen de Sucot-Benot. Los de Cuta hicieron una imagen de Nergal. Los de Hamat hicieron una imagen a Asima. Los Aveos hicieron imágenes de Nibhaz y de Tartak. Y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego en honor a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. También temían a Jehová e hicieron para sí de entre ellos mismos sacerdotes de los lugares altos y oficiaban por ellos en los santuarios de los lugares altos. Temían a Jehová, pero servían a sus dioses según las prácticas de los pueblos de donde habían sido trasladados. Hasta el día de hoy persisten en sus prácticas antiguas. No temen a Jehová, no actúan conforme a sus estatutos ni a sus decretos, ni conforme a la ley y los mandamientos que Jehová mandó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, y con quienes Jehová hizo un pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les ofreceréis sacrificio. Más bien a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y con gran brazo extendido, a él temeréis y a él adoraréis y a él ofreceréis sacrificio. Cuidaréis siempre de poner por obra los estatutos, los decretos, la ley y los mandamientos que escribió para vosotros, y no temeréis a otros dioses. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a otros dioses. Solo temed a Jehová vuestro Dios, y él los librará de la mano de todos vuestros enemigos. ¿Cuál era una característica del cautiverio asirio que impedía que los pueblos cautivos regresasen a su lugar de origen? Ellos iban y conquistaban un pueblo de un territorio, se los llevaban cautivos y a ese territorio llevaban gente que habían conquistado de un tercer territorio. Los llevaban allá y así quitaban a la gente de su territorio, lo llevaban a otro y otros cautivos los ponían en un territorio que no era el suyo. ¿Por qué hacían esto? Así impedían que la gente se levantara y luchara por lo que le pertenecía. Lo que hacían los asirios era robarle la identidad a los pueblos. Cuando nacía la próxima generación en un territorio cautivo que no era el suyo, pues esa sería su costumbre y no sabrían de dónde procedía. Tal es el caso, como leímos acá en este pasaje, que los pueblos que fueron allí no eran de territorios asirios, sino conquistados por Asiria, y cada uno trajo a sus dioses. Cada uno trajo a sus dioses de donde venían, este de Cuta, el otro de Sepharvaim. Todo el mundo trajo a sus dioses. Este es el origen del pueblo samaritano que conocemos en el tiempo del Nuevo Testamento, y de ahí su conflicto con el pueblo judío. Ellos hasta el día de hoy todavía claman que son descendientes de Israel, que son de las tribus del norte. ¿Por qué? Porque este cautiverio no se conoce un regreso total del pueblo de Israel, sino que hasta el día de hoy, un cautiverio que se efectuó en el 722 a.C., hasta el día de hoy, hasta el 2025 después de Cristo, todavía no se conoce el regreso completo de las 10 tribus del norte de Israel. La profecía del retorno se ha ido cumpliendo paulatinamente, pero todavía no ha terminado. Así de peligroso y de crudo es el cautiverio asirio. Les decía que este es el origen de los samaritanos y quiero mostrarles acá unas obras que les recomiendo a todo el que lo pueda leer. Estas obras de un historiador judío llamado Flavio Josefo. Se llama Antigüedades de los Judíos. Tiene 3 tomos y son libros históricos que todo el mundo, en todo seminario, todo lugar donde se estudia, se conoce y se recomienda. ¿Por qué? Porque ofrecen, déjeme leerle acá, leo aquí atrás de la información que tiene el libro, que lo expone mejor que lo que yo pueda explicar. Las obras de Flavio Josefo son importantísimas tanto para la buena comprensión de los documentos del Nuevo Testamento como para el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Esto lo resume todo. Esta obra, gracias a Dios, la tengo en digital y se la quiero mostrar aquí ahora para que tenga la posibilidad de leer conmigo, que escriben los mismos samaritanos a Epífanes, el rey griego, cuando éste fue y conquistó la ciudad santa y cometió abominación en la ciudad santa, y como escuchó que había un tipo de parentesco entre los judíos y los samaritanos, amenazó con atacar a los samaritanos. Y miren la respuesta de los samaritanos. Leo acá capítulo 12 del segundo tomo, sección 5.
Los samaritanos, ante los sufrimientos de los judíos, dejaron de afirmar que eran sus parientes y de sostener que el templo de Garizim estaba consagrado al Dios máximo, de acuerdo con su costumbre que antes indicamos. Ahora dijeron que eran descendientes de los medos y los persas, lo que era verdad. Enviaron además a Antíoco mensajeros con una carta que decía lo siguiente: los habitantes de Siquem al rey Antíoco Teos Epífanes, significa Dios manifiesto, le comunican: nuestros antepasados, a causa de frecuentes postes que hubo en esta región, se adaptaron a una vieja superstición, estableciendo la observancia del día que los judíos denominan Shabbat. Elevaron en el monte Gerizim un templo que no dedicaron a nadie y en el cual ofrecieron sacrificios, puesto que te ha parecido bien proceder con los judíos tal como lo exige su maldad. Los servidores reales, creyendo que nosotros a causa del parentesco hacemos lo mismo, nos castigan por los mismos crímenes, a pesar de que somos sidonios de raza, lo que consta en los anales públicos. Por tanto, te pedimos a ti, benefactor y salvador, que ordenes a Apolonio, comandante de la región, y a Nicanor, procurador de los negocios reales, que no nos molesten, acusándonos de los mismos crímenes que cometen los judíos, pues somos tan distintos de ellos en costumbres y raza, y en cuanto al templo, que no figura bajo nombre ninguno que sea dedicado a Júpiter Heleno. Una vez hecho esto, estaremos libres de molestias y consagrados a nuestra labor, podremos pagarte tributos mayores. Interesante información que también nos sirve para el tema del nombre de Dios, porque, bueno, es otro tema que no me voy a meter ahora. Vamos a tratar de reducir el tiempo acá a lo que estamos estudiando. Ahora, como siempre, a la aplicación. ¿Cómo salí de cautiverio? Es una aplicación que es incluso válida para las tribus del norte, porque hay muchos que no han regresado y tenemos el testimonio actual de mucha gente que son de ascendencia judía y ni siquiera lo saben. Hoy, con todos los avances técnicos, la gente se está haciendo exámenes de ADN y está descubriendo. Sin embargo, no lo sabían a consecuencia del cautiverio asirio. ¿Cuál fue la promesa que Jehová dio a Israel para la salida del cautiverio asirio? Vamos a ir acá en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 5 primeramente y después vamos a leer del 10 al 16. Un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él se deleitará en el temor de Jehová. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel día que Jehová volverá a poner su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las costas del mar. Él levantará bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a los dispersados de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces se disiparán los celos de Efraín y los que hostilizan a Judá serán exterminados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni Judá hostilizará a Efraín. Volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y juntos saquearán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su sujeción y los hijos de Amón le obedecerán. Jehová secará la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su espíritu agitará su mano contra el río, lo partirá en 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Entonces habrá un camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria, como lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué profecía más impresionante que nos revela con toda claridad!
¿Cuál es la salida del cautiverio de Asiria? El Mesías, la raíz de Isaí, aquel que peleará por los pobres, por los afligidos, aquel que será levantado como estandarte, como bandera, para que los pueblos lo vean, para que el remanente fije en él sus ojos y regresen al lugar de la promesa. ¡Aleluya! El Mesías es el camino. El Mesías es la verdad que hace regresar al pueblo de Israel a la vida. Quiera Dios que eso suceda lo antes posible. Ahora, a la aplicación final. ¿Cómo se puede comparar este cautiverio asirio a la situación actual del pueblo de Dios? Recuerda que este cautiverio, Israel fue llevado a cautiverio cuando ya era pueblo de Dios, cuando era nación. En Egipto entraron un puñado de pastores y salió una nación. Ahora una nación que estaba establecida en la tierra de la promesa fue expulsada a territorio extraño. Vamos a leer en la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y encontraremos aquí la comparación. El subtítulo acá en esta traducción es Los falsos profetas y maestros. Pero hubo falsos profetas ante el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con vosotros, se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Desde los primeros siglos está anunciado que en el pueblo del Mesías entrarían falsos profetas y falsos maestros. Lo interesante acá es que cada uno de nosotros, desde su perspectiva, desde su trasfondo, desde su denominación, desde su grupo, nos pasamos la vida diciendo que entrarán falsos maestros y falsos profetas. Es una realidad y puedo entender la confusión que tiene la gente del mundo, la gente que no cree, cuando nos escucha todo diciendo esto y por otro lado diciendo
cosas diferentes. ¿Qué pasa? Que las advertencias son claras cuando nos dicen, desde el libro de Deuteronomio hasta el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, nos está diciendo toda la escritura, el peligro que hay de falsos profetas, de falsos maestros, y nos dan la manera de cómo protegernos de esto. Aún así, hay mucho pueblo que ha sido llevado cautivo en los últimos siglos a causa del error. El error desde la perspectiva bíblica y no el error desde la perspectiva que cada denominación nos ponemos a criticar a los demás. Así que estamos hablando desde la perspectiva de lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué ha sido posible que tanto pueblo, y no quiero exagerar, estoy diciendo tanto sumando todos los siglos, ha sido desviado de la Sagrada Escritura, teniendo prácticas que son completamente ajenas a lo que está escrito? Para mí el parecido es tan claro y evidente que así como bajo el cautiverio asirio, los pueblos, las generaciones siguientes nacían en el pueblo de cautiverio y después se olvidaban de dónde venía. Y esa nueva realidad era su realidad y dictaba su fe. Así muchos de nosotros del cristianismo hoy nacemos bajo esas costumbres y esas prácticas que no tienen nada que ver con la escritura. Y sin embargo, para nosotros esa es la realidad. Y el que no practica las cosas como las practicamos nosotros, pues los criticamos y los decretamos como herejes. Yo desafío a todos, así como estoy diciendo yo desafiado por Dios, a que revisemos si todas las costumbres, y todas las prácticas y todas las cosas que tenemos nosotros establecido en nuestras iglesias como doctrinas fundamentales realmente están en las escrituras. Yo creo que merece la pena, yo creo que es importante, porque una de las cosas peores de este cautiverio asirio es que nos roban la identidad y ni siquiera llegamos a darnos cuenta de que estamos en cautiverio, sino pensamos que somos libres. Las tres mismas causas que provocaron el cautiverio de las tribus del norte en territorio asirio son las mismas causas que abren la puerta y que provocan que hoy en día nosotros seamos cautivos de prácticas y de enseñanzas y de estructuras y de doctrinas que son ajenas a la voluntad revelada por los siglos, confirmada por el Espíritu de Dios, por sus santos apóstoles y profetas, que están conservadas en la Escritura para nosotros. Sin embargo, tenemos establecidas cosas en la iglesia como cosas tan fundamentales que si tú vas a ciertas congregaciones y no haces esas cosas como ellos lo hacen, ni siquiera nos permiten ser miembros. Yo desafío a que analicemos si estamos cometiendo estos mismos tres errores, si estamos practicando algo que Dios determina que es idolatría. Recuerde las dos posturas de la idolatría. La que es abierta, esa creo que no la hacemos, pero sí deberíamos chequear si estamos practicando idolatría o sincretismo. Segundo, debemos analizar cuántas de nuestras prácticas y costumbres fueron heredadas de las naciones gentiles, de las naciones ajenas al pacto, ajenas a la palabra, y no tienen base bíblica, por una mala interpretación de lo que es la gracia. Yo quiero leer juntamente con usted lo que hace la gracia. La gracia no es libertad para hacer lo que mejor nos parezca y ponerlo en el nombre de Cristo. La gracia es más poderosa que eso. Vamos a ir a la Escritura. Acá lo tengo marcado en mi programa porque es para mí algo fundamental. Tito capítulo 2, a partir del versículo 11. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Vamos, la gracia de Dios es poderosa y nos capacita para vivir de manera justa, piadosa, como a Dios le agrada. ¿De qué manera podemos saber lo que a Dios le agrada si no es en su Escritura? La gracia de Dios nos da poder para decir que no, para renunciar a la impiedad, a las pasiones mundanas. Y la gracia nos da poder para decir que sí a vivir, a la justicia, a la piedad, sí a la Escritura, sí al dominio propio. Esto es gracia. Gracia no es que tenemos la libertad de hacer lo que queramos porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Eso no es gracia. Así que hemos de tener cuidado con la idolatría. Y tercero, vamos a quedar acá en la Escritura, por abandonar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Cuando la Biblia
en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Deja de ser nuestra norma de fe y conducta. Somos presa fácil para falsas doctrinas, para enseñanzas engañosas, para que nos cautiven, apelando a deseos humanos, apelando a la avaricia, a cosas que son completamente ajenas a la palabra de Dios. Empieza por una cosa que se parece y se parece y se parece hasta que somos arrastrados por el mal y ni siquiera nos damos cuenta. Mire la importancia de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y perdóneme si hoy nos estamos extendiendo un poquito más del capítulo anterior, pero me parece que es importante y quiero compartirlo con ustedes lo más que pueda. Mateo 7, del versículo 21 al 23, el Señor Jesucristo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde podemos nosotros descubrir la voluntad de su Padre si no en la Escritura? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Ese es el testimonio que le van a dar. En tu nombre, lo hicimos en tu nombre y funcionó. Y la respuesta de nuestro Mesías será en aquel día. Ese es el día del juicio final, cuando todos resuciten, uno para vergüenza eterna y otro para vida eterna. En ese gran día del juicio final, día que está por delante, que no ha llegado todavía, yo les declararé: nunca os he conocido. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Saben qué significa esta palabra aquí? Estas tres palabras, obradoras de maldad. Vamos a poner acá el manuscrito griego para que usted lo vea. Obradores de maldad. La palabra maldad es la palabra anomían. Nomian es ley y a es sin, es una negación. Ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. ¿A qué ley se está refiriendo Jesús acá? Se lo dejo de tarea. Él dijo: sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahora aquí dice: apartados de mí. ¿Por qué? Porque practicaron la anomía. Esto es algo serio, hermano. Por eso el tercer consejo para evitar este cautiverio es redimir, restaurar el tercer error que cometió Israel allá, que fue abandonaron los mandamientos de Jehová su Dios, abandonaron el pacto. Si nosotros queremos evitar ser arrastrados para un cautiverio similar al que fueron arrastradas las 10 tribus del norte a territorio asirio, tenemos que cuidar nuestras tres cosas. Es el consejo que te doy hoy. En primer lugar, cuídate de todo tipo de idolatría. Segundo, cuídate de las costumbres de las naciones. No adoptes para adorar a nuestro Dios las costumbres de las naciones cuando ellos adoran a su Dios. Y tercero, no dejes que te saquen de la palabra de nuestro Señor. Que sea la palabra y solo la palabra la norma de tu fe y de conducta. Quiero terminar despidiéndome leyendo Romanos capítulo 15 a partir del versículo 4. Pues lo que fue escrito anteriormente, hablando de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, escribiéndole Pablo a los romanos en territorio gentil, en una Roma de la cual los judíos habían sido expulsados ya. Cuando Pablo escribe esta carta, le dice: lo que fue escrito para nuestra enseñanza se escribió. ¿A qué escritura se refiere Pablo? Lo que llamamos Antiguo Testamento. Y dice: ¿a fin de qué? Propósito de la escritura para nosotros. A fin de que por la perseverancia y la exhortación de las escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió, para la gloria de Dios. Digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que las naciones, atención, para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Está citando acá, vea, Salmo 18, segundo libro de Samuel 22:50, versículo 10. Y otra vez dice: alegraos naciones, gentiles, con su pueblo. ¿Qué pueblo? Israel, el cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Y otra vez: alabad al Señor, todas las naciones gentiles, y ensalzadle, pueblos todos, citando Salmo 117. Y otra vez dice Isaías: vendrá la raíz de Isaí, el pasaje que leímos en Isaías capítulo 11. Vea cómo esa profecía no es solamente para Israel, sino también para nosotros las naciones. Vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones.
y las naciones esperarán en él. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amado, yo creo que ha valido la pena los minutos de la extensión de este estudio. Mi anhelo, el deseo de mi corazón es compartir con ustedes lo que he logrado entender del peligro de un cautiverio similar al de Asiria. Como dijo el apóstol Pedro, es preferible no haber conocido a Dios, no haber conocido la gracia y la misericordia que nos reveló en Cristo Jesús, que haberle conocido y haber regresado atrás. Yo no sé usted, pero yo conozco gente, estuvieron en la congregación, estuvieron adorando juntos y hoy sirven a otros dioses. El cautiverio asirio se los llevó y hoy viven sin orientación. Era Dios que la raíz de Isaí se ha levantado en sus corazones tan altos que puedan regresar. Este es mi deseo para con ustedes, que la palabra de Dios sea la norma de fe y conducta. Anímate, comparte, comenta. Vamos a entrar acá en conversación. Comenta, participa y esto enriquece. Dios mediante el próximo estudio estaremos tratando el próximo cautiverio babilónico. Hasta allí, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti abundante misericordia. Jehová, el Dios de la gloria, fije en ti su mirada para hacerte bien y poner en ti su paz. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano guarde tu corazón y tus pensamientos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, nuestro Mesías. Amén. Shalom.